Greetings to you, pastors, Saludos a pastores, líderes y representantes de los medios de la comunicación y todos los que están participando en nuestro evento el día de hoy. Mi nombre es Christoph y les doy la bienvenida como moderador del seminario de Shincheonji en Europa sobre Mateo capítulo 24. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los reporteros y pastores que están participando hoy en el seminario en línea. Me gustaría informarle acerca de las diversas traducciones que se encuentran en el icono del globo. Antes de comenzar, primero oremos juntos. Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, le damos las gracias por todas las bendiciones que nos provee. Le damos las gracias por darnos la Escritura para que podamos recibir el entendimiento de su voluntad y el trabajo que desea que hagamos hoy en día. Por favor, esté con nosotros en este tiempo y todo esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados participantes, vivimos en una época especial en la que la pandemia del COVID y las guerras en varios países afectan nuestra fe en la Biblia. Y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué ahora? El propósito del seminario de hoy es ayudarnos a ver a través de la Biblia cómo podemos superar este tiempo juntos y cuál es el verdadero significado de la guerra y la paz en los últimos tiempos. Para que más personas puedan participar en el seminario, se está transmitiendo en vivo en YouTube en este momento. Antes de comenzar, primero presentaré al presidente Man-hee Lee de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio. El presidente Lee recibió la revelación del cielo y fundó Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, en 1984. Desde octubre del 2021, el presidente Lee, en cooperación con los líderes de las 12 tribus de Shincheonji, ha iniciado una serie de conferencias explicando todo el libro del Apocalipsis en YouTube. Con el fin de crear conocimientos aún más profundos, esto fue seguido por una serie de conferencias sobre la revelación de las parábolas del Nuevo Testamento, que son las claves para comprender los misterios del cielo. Además, en 2013, estableció una organización internacional de paz llamada Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz. En el transcurso ha realizado un total de 31 giras globales por la paz y se ha reunido con jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo, abogando por la paz mundial y el cese de guerras. Para obtener aún más impresiones del trabajo del presidente Lee de Shincheonji y sobre HWPL, veremos un video introductorio. Europa no solo lideraron la reforma religiosa en el cristianismo, pero también trajo cambios a la política, la economía y la cultura. Europa lideró el movimiento de difundir el evangelio a todo el mundo, pero los creyentes en Europa están dejando las iglesias. Sin embargo, en contraste con la realidad, en Europa está ocurriendo un movimiento a través de Shincheonji, la Iglesia de Jesús. Europa necesitaba un cambio. Los creyentes estaban buscando desesperadamente la palabra de Dios. Para dar la palabra de verdad con el fin de revivir la vida de la fe en Europa, presentamos al pastor prometido, presidente Lee Man-hee, quien trabaja en primera línea con el movimiento de la paz. Man-hee Lee, presidente de Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, está trabajando por la paz mundial como mensajero de paz, siguiendo el mandato del cielo. Como persona religiosa, está testificando las realidades del cumplimiento del Apocalipsis. La realidad del pastor prometido del Antiguo Testamento es Jesús. Como hijo de Dios, Jesús vio lo que Dios estaba haciendo y lo hizo igualmente. ¿Quién es el pastor prometido en el Nuevo Testamento, prometido por Jesús? ¿Y qué trabajo hace? El pastor prometido no es Jesús.
es el enviado por Jesús. El pastor prometido en el Nuevo Testamento es el mensajero enviado a las iglesias para testificar todo el cumplimiento que vio y oyó por medio de Jesús. El presidente Lee ha cosechado, sellado y creado las 12 tribus de Shincheonji, el nuevo cielo, la nueva tierra, el templo del tabernáculo del testimonio. Esto se cumplió como se prometió en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Siguiendo a Jesús, comenzó la obra de la paz, trascendiendo fronteras, razas y religiones. Visitó a muchos países en 31 ocasiones, se reunió con presidentes y expresidentes de los países y firmaron un acuerdo de paz. El 24 de enero del 2014, visitó Mindanao, las Filipinas, que sufría un conflicto sangriento y lideró un acuerdo de paz que contribuyó en gran manera a difundir la cultura de paz en las Filipinas. El presidente Lee celebró la cumbre de la Conferencia de Paz Mundial en 2014. Prometió promulgar una ley internacional para poner fin a las guerras con los presidentes y políticos. De acuerdo con esa promesa, el 14 de marzo del 2016 se proclamó la Declaración de Paz y el cese de guerras de 10 artículos y 38 cláusulas. Y ha estado trabajando para legalizar esto como una ley oficial. Los líderes religiosos han estado comparando sus escrituras y prometieron volverse uno como religión a través de diálogos. Esta promesa se puso en práctica a través de la Oficina de la Alianza Mundial de Religiones. El presidente Lee ha estado organizando la conmemoración de la Cumbre de Paz todos los años para cumplir la promesa de lograr la paz. Dios desea que creamos en esta realidad. Les pedimos a todos que escuchen el testimonio de las realidades que vio y escuchó el presidente de Shincheonji, Iglesia de Jesús, y que lo confirmen con la Biblia. Espero que haya recibido una introducción sobre la organización de Shincheonji, Iglesia de Jesús. A continuación, escucharemos un testimonio del pastor Manuel Ángel Costa de la Iglesia Aboa Actitude en España. Él nos contará por qué han firmado el MOU con Shincheonji y por qué están estudiando la Biblia con nosotros. Mi nombre es Manuel Ángel Costa, soy pastor del movimiento Aboa Actitude en España, en Galicia. Es un movimiento que nació un poquito antes de la pandemia, con lo cual prácticamente todo es virtual. Se ha movido en ese sentido. Estamos realizando reuniones, servicios los domingos, donde nos reunimos entre 7 y 10 personas para estudiar la palabra. Estamos en Galicia, como bien he dicho antes, y bueno, ¿por qué este camino, no? Bueno, conocí al Señor a través de un regalo, una Biblia que me hicieron allá por el año 2010 más o menos, y a partir de ahí pues tuve mucho fan y ganas de estudiar la palabra, ¿no? En un momento determinado yo pertenecía como pastor auxiliar a una congregación de Granada, en España, y ahí surgió un debate y uno de los pastores dijo algo que me marcó mucho, dijo que es que la verdad nadie la tenía. A partir de ahí empecé a buscar y a localizar algún curso de teología que profundizase más todavía en la palabra. Y me encontré con que había un sinfín de cursos, a cada cual más caro. Y en ese tiempo, a través de las redes, me llegó una invitación para conocer la palabra a través de Shincheonji. Me inscribí, estoy estudiando esa palabra y realmente ya estoy compartiendo parte de ella en mi pequeña congregación, donde ya hay 3 personas también estudiando y haciendo el curso. ¿Por qué firmé con Shincheonji? Bueno, porque desde el principio he visto muy claro que aquí está la palabra de verdad, la palabra revelada, porque ha habido transformación, ha habido luz, a un montón de dudas que yo tenía antes, había mucha claridad a medida que iba estudiando y que sigo estudiando cada vez más, y eso pues me exhortó, por así decirlo,
a tener un compromiso mayor con la organización, ¿no? Porque pienso que ahí está la palabra y todo el futuro que yo veo en mi vida personal y en mi vida de pastor es en relación a la palabra revelada, a la palabra de verdad que estamos recibiendo, ¿no? Y por eso seguimos adelante con la intención de enseñarle, compartir a otras personas todo lo que lleguemos a aprender en su momento dado. Sobre todo, dar las gracias a Dios que me permite estar en este camino, dar las gracias a todos los que están en la organización, desde el vencedor hasta más abajo, porque realmente la labor que están haciendo es muy, muy grande, porque es para la vida eterna. Y motivarles a todos los que escuchen esto o tengan dudas o quieran simplemente llegar al reino de los cielos, conocer las parábolas, el significado de las parábolas, conocer el significado de las profecías y parábolas de Apocalipsis y llegar al reino de los cielos, que hagan el curso. Y muchas bendiciones, que Dios les bendiga y que Dios les guíe. Thank you, Pastor Costa, for your testimony. Gracias, Pastor Costa, por su testimonio. Estoy seguro de que todos están sentados esperando con ansias que el pastor prometido del Nuevo Testamento nos explique ahora las palabras de Mateo 24. Mateo capítulo 24 también se llama el mini Apocalipsis, porque hay muchas parábolas sobre los últimos tiempos. ¿No significa esto que el Apocalipsis es un libro importante que todos deberían conocer? La Biblia dice que si alguno añade o quita de las palabras del Apocalipsis, no entrará en el reino de los cielos. Si Jesús nos hace saber esto, ¿no deberíamos saber y entender el contexto del libro del Apocalipsis? Si la Biblia es el estándar de nuestra fe, ¿no deberíamos conocer la Biblia? El pastor prometido nos llama no a pelear o a discutir entre unos y otros, sino a unirnos en la búsqueda de Dios y entrar juntos al reino de los cielos. Por lo tanto, me gustaría pedirles que abran sus oídos y sus corazones y demos la bienvenida al presidente Man-Hee Lee al frente con un gran aplauso. A todos los líderes religiosos, saludos. Mi nombre es Man-Hee Lee de Shincheonji Iglesia de Jesús. Especialmente el día de hoy, me gustaría poder introducir Mateo capítulo 24, la profecía de Jesús. Y yo estoy delante de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. El contenido de Mateo capítulo 24 es palabra de Jesús. Y también es una palabra de profecía. En cuanto escuchemos esta palabra, porque es palabra de Jesús, les pido que puedan escuchar con el corazón de que están escuchando de Jesús mismo. No estoy seguro de su conocimiento hacia Mateo capítulo 24. Sin embargo, lo que yo puedo compartir es de lo que he visto, de lo que he oído. Mateo capítulo 24. Vamos a examinar sobre el contenido. Mateo capítulo 23 es lo que aconteció al pueblo de Israel en el tiempo de la primera venida de Jesús. Sin embargo, Mateo capítulo 24 es una profecía del evento que sucederá en el futuro. Y la razón por qué Jesús comenzó a hablar de Mateo capítulo 24 es porque los discípulos le preguntaron a Jesús y esto fue su respuesta. Los discípulos mostraron los edificios del templo de Jerusalén que tomó 46 años en edificar. Sin embargo, Jesús contestó algo diferente.
le ha dicho que este edificio de Jerusalén no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y al escuchar esto, los discípulos de Jesús preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto fue la pregunta. Y a esta pregunta que hicieron los discípulos, Jesús comenzó a responderles. ¿Y qué fue lo primero que les respondió? Lo sabe muy bien, ¿verdad? Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, en el tiempo del cumplimiento de Mateo capítulo 24, habrán muchas personas que vendrán a engañar, ¿no es así? Y después dijo que oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantarán nación contra nación, reino contra reino, por lo que es el comienzo de la guerra de la gran tribulación. Nación contra nación. Estamos hablando de dos naciones. No de una nación que se pelea entre sí, sino dos naciones. Una es el templo de Jerusalén. Se refiere al templo de Jerusalén, el pueblo elegido de Dios. ¿Y cuál es la otra nación? Estarán muy curiosos de querer saber cuál es la otra nación. ¿Y qué es lo que he dicho anteriormente? Que yo soy persona que comparto de lo que he visto, de lo que hoy he oído, de las realidades de Mateo capítulo 24. Porque he visto las realidades, lo sé muy bien. Sé muy bien qué nación ha peleado contra qué nación. Estos días estamos viendo la pelea entre Ucrania y Rusia. ¿Será que Jesús estaba hablando de esta guerra? No es así. Jerusalén es un tabernáculo de creyentes. Es una iglesia. Entonces, esto está hablando de la guerra de dos iglesias. ¿Y por qué se explica como nación contra nación? Porque una es nación de Dios, Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y el otro es la nación del diablo y el pueblo del diablo. Así que hay una guerra contra el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Y Jerusalén, el tabernáculo de Dios, lo sabrá muy bien. Sin embargo, está hablando de nación contra nación. ¿Y a qué se refiere la otra nación? Dentro de la Biblia, en los Antiguos y Nuevo Testamento, podemos ver que la nación de Dios, el templo de Dios, ha peleado contra quién. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ha peleado contra Babilonia. Entonces, tomando por prestado el nombre de Babilonia, se está refiriendo a una nación que pertenece al diablo. En la historia, vemos que Jerusalén fue conquistada por Babilonia. Y tomando por prestado este evento, hoy en día también. ¿A qué nación estamos hablando? En Apocalipsis capítulo 16, 17 y 18, vemos que está la nación del enemigo llamada Babilonia. Y Jerusalén es la nación de Dios, ¿correcto? Y la nación del enemigo se llama Babilonia. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18, que se llama habitación de demonios, que no es nación de Dios. Es habitación de demonios, nación de Satanás. Así que vemos que hay pelea de dos naciones. ¿Y dónde es el campo de la batalla? En el templo de Jerusalén. Esta nación, en esta nación, el templo de Jerusalén, ha entrado otra nación que es Babilonia. ¿Acaso han visto esto?
Así que vemos que es pelea de dos naciones. Y tenemos que pensar en la organización. En Mateo capítulo 24 no se habla exactamente de lo que compone la organización, tanto como el número de los ejércitos de la organización. Sin embargo, aunque no esté esto presente en Mateo capítulo 24, podemos ver en detalle sobre esta organización en el libro del Apocalipsis. Babilonia está compuesto de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. No está descrito como un hombre, persona, sino como una bestia. Así que estas dos naciones están en la guerra. Y mientras esto ocurre, también habrán personas que van a engañar, falsos profetas y anticristos que se levantarán, ¿no es así? Por lo que Jesús advirtió no ser engañados. Y también debe de suceder la guerra de dos naciones. ¿Y qué tan bueno es la guerra? ¿Que por qué debe de suceder esta guerra? Es una profecía, algo que acontecerá. Y Jesús dijo que esto debe de acontecer. Ha dicho que es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Esto debe de suceder para que suceda un evento más después. Así que les pido que puedan escuchar. Y en el tiempo del cumplimiento, persona que conoce la Biblia conocerá. Sin embargo, el que no tiene conocimiento de la Biblia no lo sabrá. Sabemos que esta guerra no es una guerra física y tampoco se trata de una guerra de naciones literales, físicos de este mundo, sino que es palabra que toma por prestado los nombres de las naciones. ¿Y qué es lo que sucede en esta guerra? Personas de Jerusalén entregan a personas a la muerte. ¿Cuán corrupto está Jerusalén que esto sucede? Y es por eso que Jesús ha dicho, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? En este tiempo habrá que van a entregar a sus propios hermanos, a su propio pueblo, a la muerte. Jerusalén, el reino de Dios, perece y la nación del enemigo está ganando el poder. Esto es lo que está profetizado. Y Jerusalén, que se ha corrompido, es destruido. ¿Y quién es el que vence? El enemigo, Babilonia, la habitación de demonios. Así que sucede esta situación tan lamentable. Es verdad que Babilonia, cuando han entrado con el plan de vencer y han venido equipados y preparados. Sin embargo, Jerusalén, el pueblo, no estaban preparados a la guerra y no estaban equipados ni tenían la habilidad de poder vencer. Esto es lo que podemos ver a través de la guerra. Jesús habló de que esto acontecerá. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto está en versículo 14. Esto es una profecía. Así que Jesús no estaba hablando de una realidad, de un cumplimiento, sino de algo que va a acontecer, que es una profecía. Por lo que esta profecía es el evangelio que Jesús habló. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, así como lo están escuchando ahora en este momento. ¿Correcto? La profecía se tiene que predicar en todo el mundo. Eso está escrito en Mateo capítulo 24, en su Biblia que tiene. Será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, antes de que todas las naciones conozcan esto, no vendrá el fin, ¿correcto?
Este evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones para que venga el fin. ¿Y qué es el fin? El fin de Jerusalén. No el fin del mundo entero. La guerra es una guerra religiosa, no guerra del mundo. Las personas malentienden e interpretan que esto es una guerra mundial. Sin embargo, no es así. Si estamos hablando de una guerra mundial, ¿cómo es que esto va a suceder dentro del templo, dentro del tabernáculo de Dios? No es posible. No es así. Entonces Jesús habló de esta manera. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que cuando esto suceda, el que lee Daniel entienda. El que lee el libro de Daniel entienda. En el libro de Daniel vemos que está el rey Nabucodonosor, que es el pastor de Satanás. Entonces, en Mateo capítulo 24 vemos al pueblo de Dios y también al pueblo del falso pastor. So then, when a war like this takes place, who wins Así that que war? cuando estalla la guerra, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha vencido el enemigo y Jerusalén ha entregado hasta sus propios hermanos a la muerte. Y Jerusalén pierde. Y Babilonia, que ha invadido esa habitación de demonios, ha vencido. Por lo que la Biblia nos dice, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El tabernáculo de Dios, el púlpito. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el destructor que destruyó a Jerusalén. Cuando veáis el destructor en el lugar santo, el que lee Daniel entienda, esto significa que Jerusalén ha perdido en la guerra. Y el vencedor, el que venció al destructor, se ha puesto en el púlpito, en el lugar santo. Esto es algo extraño, ¿verdad? Cuando suceda esto, cuando el tabernáculo de Dios esté en la destrucción, esto es una profecía, así que esto debe de suceder. Y tal cual, cuando esta palabra se cumpla, debe de aparecer un tabernáculo de Dios. Y también debe de haber una guerra contra el enemigo. Y debe de suceder que el enemigo venza y que se ponga en el lugar santo. I'd like to say something to those of you who should know a little bit Los about this. pastores que están en la República de Corea, ¿hay alguno de los pastores que conoce sobre el tabernáculo, templo del tabernáculo? Esto sucedió ahí, en ese lugar. Ha sucedido este evento. After hearing these words, you can go to the base of Cheonggye Así Mountain que si van bajo el monte de Cheonggye a este pueblo, a personas que viven ahí, aunque no sean creyentes, les puedo testificar sobre este evento porque es un hecho que ha sucedido. La profecía de Dios, si no se cumple, es en vano. Y nosotros no debemos de creer en ella si no se cumple. La profecía ciertamente se cumple. Y si la profecía se cumple, en ese tiempo tenemos que saber que ya es la segunda venida del Señor. Y Jesús también ha dicho, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. ¿Y la gente vive en la azotea? ¿Qué es la azotea? Si usted va afuera y ve arriba en la azotea, ¿qué es lo que ve? El cielo. Significa que personas que pertenecen al cielo no deben de volver a la casa donde está el destructor. Esto es lo que significa. Personas que no pertenecen a la tierra y pertenecen al cielo no deben de volver al destructor. ¿Y por qué dice así? En Apocalipsis capítulo 13 dice el mismo contenido. Así que personas que pertenecen a la tierra So these are the events. de esta manera vemos cómo la familia de Dios y en el templo de Dios ha sucedido este evento. ¿Y qué es lo que ha dicho después? Mas hay
de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y los que estén en azotea no vayan a la casa y deben de huir a los montes. ¿A cuál monte? Si hay tantos montes. Es como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, el arca de Noé ha llegado al monte de Ararat y recibieron la salvación. De la misma manera, y así como en el tiempo de Lot también, huyeron a los montes. En Mateo capítulo 24, este monte que se habla en Mateo capítulo 24 es un monte de la salvación, el lugar del refugio. En Apocalipsis hay un monte que se llama el monte de Sión. Y en ese monte de Sión podemos ver el trono de Dios. Y también vemos ahí la familia de Dios. Jesus told us to flee to. Así que Jesús advirtió que vayamos a los montes. Y no se refiere a un monte literal, sino que debemos de huir y pertenecer a una organización. Una organización, así como presentado en en Apocalipsis capítulo 14, a ese lugar de refugio. These are the things we can see. Then Jesus said that there will be great distress. One may think Y he's luego dice, porque habrá entonces gran tribulación. Uno puede pensar, pero esto sucedió en una iglesia. Sin embargo, en la perspectiva de Dios, esto es una guerra contra familia de Dios y contra familia de Satanás. En otras palabras, es guerra del cielo y la tierra. Es una gran guerra. Por lo que dice que no habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y que habrá ay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Así que conociendo este contexto, también tenemos que verificar con lo que ha dicho Pablo. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo? Que da de leche. Pero Pablo no era mujer. Pablo, lo que dio Pablo fue leche espiritual, que es la palabra de Dios. Ha recibido, así como físicamente la mujer recibe la semilla del hombre, da a luz a hijos, el pastor, que es mujer espiritual, recibe la semilla de la palabra de Dios y da a luz a muchos creyentes. Los pastores de Jerusalén son los encintas y las que crían. Se refieren a los pastores de Jerusalén. Y porque ellos han perdido en la guerra y han permitido que el destructor esté en el lugar santo, por eso dice, ay de ellos, porque se ha convertido ahora en una nación de enemigo. En Apocalipsis capítulo 13 también vemos el mismo contenido. became the Que kingdom of the excepto personas que tengan la marca no pueden predicar la palabra. En Apocalipsis capítulo 13 y Mateo capítulo 24 se está hablando del mismo lugar, el mismo tabernáculo. refer to the same term. Las que están encintas no se refiere a mujer literal, no se habla de mujer física. Se refiere a los pastores de Jerusalén. Así que a través de este contenido ya lo entenderán. Y habrá ay de ellos. ¿Y por qué ay? Porque han perdido en la guerra. It says, how dreadful. And it's true that they go through a hard time since they Y lost their esto king. es una gran tribulación, la cual no ha habido desde la fundación del mundo. ¿Cuántas tribulaciones han habido en este mundo? Pero ¿por qué dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? ¿A qué se refiere este principio del mundo? Se refiere a la fundación de Jerusalén. Desde que se fundó el tabernáculo, no ha habido una gran tribulación como esta. ¿Esto es correcto? ¿Por qué? Porque han perdido toda la nación, han perdido toda la iglesia, todo el pueblo. Eso es una gran tribulación. Si comenzamos a malinterpretar estas palabras, ya se convierte en verdad falsa. Así que tenemos que hablar solo de la verdad. La gran tribulación, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, se está hablando desde el tiempo de la fundación del Templo de Jerusalén. Distress unequal from the beginning of the world. Así que hubo esta gran tribulación. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús después? Palabra de advertencia.
such a tribulation, Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. he gave us a warning. He said, Y de nuevo, many people who deceive each ha other, dicho, mirad, that there will si alguno dijera, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. he mentions Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes y prodigios, de tal manera que engañarán. them. He's talking about deception, right? There will be many false prophets and false Y la Christs. venida de Jesucristo será así como un relámpago Even if they say the Lord que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. he told us not to follow. Si Jesús viniere en la carne, no puede venir como un relámpago. Comes from the east, Hemos visto a Jesús como vino en la primera venida en carne. Sin embargo, en el tiempo de la segunda venida, Jesús viene en espíritu. possible. Así que mueve así como un espíritu, como un relámpago. Jesus' flesh when he came. However, at that time, Jesus 움직이랑 모든 comes in spirit. Así que sí, hay palabras de que dice que Jesús está aquí, Jesús está allá, no debemos de creer, like lightning. sino que Jesús vendrá en espíritu y obrará en espíritu. So it's not that Jesus physically appears like lightning that flashes here and there in flesh. 영으로 와서 Y de las señales de la venida de Jesús, Instead, no es algo que se puede ver con los ojos o que se puede tocar con nuestras manos. 예수님의 징조라 ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Después de que el sol, la luna y las estrellas, a causa de esta gran tribulación, estamos hablando de versículo 29. is not to be seen or Yo estoy hablando de la Biblia que está en mi corazón. then he said, Sin embargo, les pido que puedan verificar con la Biblia que tiene delante de sus ojos y verificar si estoy hablando de acuerdo a la palabra. I'm speaking from the Bible. 성령 That's Así in que my Jesús vendrá en el Espíritu y obrará. your Bibles and read carefully too. Y esta gran tribulación If I'm speaking according to the Bible or not. 같이 영으로 와서 So sucede porque ha entrado el destructor en el lugar santo y el sol, la luna, las estrellas oscurecen y caen. in a great distress. Si el sol, la luna y las estrellas del cielo oscurecen y caen, entonces no puede vivir nadie en esta tierra. But the sun, moon, and stars ¿Será que become está hablando de sol, luna y estrellas literal? No es así, Why would the sun? sino que el sol, la luna y las estrellas también son figurativas. Nothing would remain. Este contenido nosotros lo podemos ir y verificar en el libro de Génesis, capítulo 37. Vemos que la familia de Jacob son comparados como sol, luna y estrellas. 세계 37자 We can see this content in Genesis chapter 37, verses 9 to 11. 해달 Jerusalén, que ha sido destruida, Of Jacob were se refiere al pueblo de Jerusalén, sol, luna y estrellas, familia de Dios. Then the fall of the sun, moon, and stars refers 해달 Se ha oscurecido y se ha caído, of Jerusalem. porque ahora Jerusalén ha sido destruido, Of God were se han oscurecido y han caído. Se refieren a los pastores y al pueblo de Jerusalén. ¿Por qué han caído del cielo a la tierra? and this is referring Antes de ser destruidos pertenecían a Dios, estaban en el cielo, pero ahora han caído a la tierra, significa han vuelto a la carne, why does it say that they fell from heaven? porque ahora pertenecen al destructor, que es la carne. They had belonged to God. El sol, la luna, las estrellas se han oscurecido, ya no pueden hablar la luz de la palabra de verdad. Now that they fell to the earth, Los pastores y los evangelistas se hicieron así. part of the flesh belonging to De la pertenencia del cielo han caído a la tierra, a pertenecer a la tierra. light. That's what happened to the shepherds and the evangelists of Jerusalem. From being Y personas pueden pensar, esto está hablando de la bomba nuclear, de bomba atómica, pero no es así. just being mere flesh. Eso es A lot of falsa people interpretación. this literally and say that it's talking about nuclear bombs and atomic bombs, making up all kinds of different theories like a hot pot. But that's not what it means. Jerusalén, que ha pertenecido al cielo, está terminando de esta manera. Es el fin de Jerusalén, This is how everything el fin del comes to mundo. an end. It's how En Jerusalem, este tiempo which once belonged to heaven, faced its end. aparecerá la señal del Hijo del Hombre. It's the end of the world of ¿Y cómo Jerusalem. será esta señal? That's what it means. 예수님의 징조가 This is when 나타나는데 Jesus' signs begin to En el appear. comienzo, hemos visto que levantará nación contra nación y reino contra reino, y ha dicho que At the beginning, es necesario que todo esto acontezca. that Jesus said,
¿Qué significa que es necesario que esto tenga que acontecer? ¿Para qué? Para que venga la segunda venida del Señor. Los discípulos han preguntado, ¿correcto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto fue la pregunta de los discípulos. Para la venida del Señor, antes debe de suceder estas cosas. En otras palabras, Jerusalén tiene que ser destruido. Esto debe de suceder. Y vemos en versículos 30 y 31 que se ve la señal del Hijo del Hombre de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Vendrá con los ángeles y los enviará para juntar a sus escogidos, para hacer la obra de la cosecha. Jerusalén ha terminado, ha sido destruido, ahora se necesita hacer la obra de la recreación a través de la cosecha, juntando a una a dos personas. Y luego dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Jerusalén sea destruido por los gentiles, después vendrá el reino de Dios. Si van a Gwacheon, en la República de Corea, ahí estaba el tabernáculo. Y pregunte qué es lo que ha sucedido a ese tabernáculo. Personas que han estado en el tabernáculo, ahora en dónde están. Si preguntan, sabrán. En Gwacheon. Después de que suceda estas cosas, del oriente y del occidente se juntarán a las personas y se comienza la creación del reino de Dios. En el Apocalipsis, el tabernáculo corrompido termina en Apocalipsis capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 7 comienza la recreación a través de la cosecha, el sellamiento y la creación de las 12 tribus. De esta manera, en Mateo capítulo 8, versículos 11 al 12, también podemos ver, y dice, los hijos del reino, refiriendo a los hijos de Jerusalén, serán echados a las tinieblas de afuera donde no hay palabra, donde están las tinieblas, y habrá lloro y crujir de dientes, mientras los que vienen del oriente y del occidente se sentarán en el reino de los cielos. Esto es el mismo contenido que Mateo capítulo 24, que vendrá con los ángeles, juntarán a sus escogidos nacidos de la semilla de Dios, los cosechará para crear el reino de Dios. Estas personas son los que van a ser salvos. Personas que estaban en Jerusalén son los que son destruidos. Y los gentiles son los destructores. Después de que acontezca estas cosas, se creará el nuevo reino, el nuevo pueblo de Dios. La Biblia se cumple sin añadir, sin quitar. De tal manera se cumple la Biblia. Así que nosotros no debemos de pensar en esta palabra a la ligera. Y sobre estos eventos que sucedieron, ¿qué es lo que también sucede? Nos dice que la fecha exacta solo lo sabe el Padre. Sobre cuándo acontecerá esto exactamente, el día, solo lo conoce el Padre. Y luego se habla de la cosecha, que son enviados, y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Así que dentro de las personas van a ser cosechados. Pueden que estén dos, uno desaparezca o no sea cosechado. Entre la familia puede ser que un miembro de la familia sea cosechado y el otro no. Y de esta manera se juntarán. Aunque lea más de 12 veces, es lo mismo que estoy testificando ahora. Así que aún entre parejas, puede que uno sea llevado, el otro sea dejado. O puede ser que ambos sean llevados. Y por último, ¿qué nos dice Jesús?
instead of both. 이제 그리 But in some cases, both can be harvested too. 서 That's how it happens. 임하고 하는 말은 이리 Que cuando esto suceda, Jesus said, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga y vea que esté dando el alimento a tiempo, would put the servant who gives y, food to the people y sobre él todos sus bienes le pondrá. in charge of all Entonces possessions. está el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo. ¿Y cuál es este tiempo y a qué alimento se refiere? El tiempo es cuando Jerusalén está destruido y también es el tiempo de la cosecha. En este tiempo, el que esté dando el alimento espiritual, el alimento que hace vivir el alma. En otras palabras, el tiempo es cuando Jerusalén está siendo destruida. Y también en el tiempo de la cosecha, el siervo fiel y prudente que esté dando el alimento de la palabra de verdad al pueblo de Dios, le pondrá sobre todos sus bienes. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vemos que está la bendición de que le pondrá el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de Jesús en el vencedor. De esta manera, Jesús ha recibido todas las cosas de Dios en la primera venida. En la segunda venida, Jesús le entrega todas las cosas al vencedor. De esta manera, en Apocalipsis capítulo 10 vemos que el vencedor es el que ha comido el libro abierto y el que lo testifica. Y a esta persona que lo está haciendo así, que está dando el alimento a tiempo, el Señor sobre todos sus bienes le pondrá. Y si Dios ha dado todas las cosas del cielo y la tierra a Jesús, ahora Jesús todo lo que ha recibido del Padre se lo va a entregar al pastor que habla en nombre de Jesús. Esto es una gran bendición que no lo puede imaginar un hombre. Y en este tiempo, toda persona que esté negligente o que no esté haciendo el trabajo y que no crea en esta verdad, o que esté maldiciendo o persiguiendo, no debemos de ser estas personas. Y si hay persona que está recibiendo el alimento a tiempo y entregando a la casa del Señor, todos sus bienes le pondrá. Esto es una promesa, pastor prometido, pueblo prometido. De esta manera es una promesa que nosotros debemos de saber. Mateo capítulo 23 es lo que sucedió en el tiempo de la primera venida. Mateo capítulo 24 es lo que sucederá en la segunda venida del Señor. Y algo que va a acontecer en el tabernáculo, el templo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en ese templo? Que dos naciones van a pelear. Una nación es Jerusalén, nación de Dios. Y la otra nación que ha invadido es la nación de demonios, Babilonia. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos cómo la nación de Dios ha peleado contra la nación del diablo, Babilonia. En este tiempo, personas que han sido engañadas por el ejército del diablo han entregado hasta su propia familia a la muerte. Así que Jesús nos advirtió que no seamos engañados. Y este evangelio del reino, cuando sea predicado hasta el fin del mundo, vendrá el fin de Jerusalén. Cuando el destructor esté en el lugar santo, donde debería de estar el pastor de Dios, pero está el destructor, en ese tiempo hay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Y los que sobrevivirán en ese tiempo son los que huyen a los montes. Porque si se quedan en el lugar de la destrucción, comerán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y morirán. Desde la fundación de Jerusalén no hubo una gran tribulación como esta. No se habla de la fundación del planeta Tierra, sino fundación del tabernáculo.
this Jerusalem is created, 세상 창조가 아니고 this type of destruction Y is Jesús dijo muchas veces, advirtió, mirad que nadie os the engañe. entire world. He's talking Aunque digan que Jesús está aquí, Jesús está allá, no debemos de creer, and Jesus porque Jesús vendrá en el Espíritu y trabajará como un relámpago. 있다 저기 있다 해도 가지도 말으라 하고 He said, do not believe them even when people say Jesus is here or he's over there. En el reino espiritual, el trono de Dios, ¿alguno de ustedes ha ido a ver el trono de Dios? And move like lightning. That's what he said. Cuando Jesús me llamó y yo fui a ver el trono de Dios, he visto la jerarquía del trono de Dios y el movimiento era tan rápido como un relámpago. Y sus voces eran como truenos muy grandes. 소유를 in charge of all his 이렇게 말한 possessions. 것입니다. 그렇지 그게 He said. 다 맡긴다고 말한 것입니다. Yes, he said he put him in charge of everything. 때를 따라 양식을 나눠준다. 어떤 양식? Then what is the food given out at the proper time? 이 예루살렘 And when is that proper time? The time refers to the time of the destruction of Jerusalem, 이때에 and it's also the time of harvest. 영의 양식입니다. 영혼 The food he mentioned refers to the food of the spirit. 다시 말하면 He's talking about the food for our spirit, not the food for flesh. In other words, 이때에 regarding when this takes place, 추수하라는 he's referring to this time of destruction of Jerusalem. 따라서 It's also the time of harvest. 양식을 Who will be in charge of Jesus' people and give the food of truth? 그에게 맡긴다. 이렇게 Once 말한 것입니다. he finds him, Jesus said he'll put him in charge of everything. 장에서 볼 것 같으면 We can also go to Revelation 2 and 3, 하나님의 이름과 that 들어간 성 예루살렘 the name of God, 새 이름을 그 the name of the holy city of the New Jerusalem, and Jesus' new name will be written on the him who overcomes. 모든 것을 초래 Just like that, 하나님이 at the first coming, 맡기지요. God had put Jesus in charge of everything. 이긴 자에게 맡기죠. And at the second coming, the one who overcomes is put in charge of everything. 십장에서 볼 것 Accordingly, 같으면 we can also see in Revelation chapter 10 that there is someone who receives a scroll and eats it. 자에게 Then he prophesies, meaning he testifies to it. 이렇게 말하면 And that's the one Jesus puts in charge of all his possessions. 있는 이야기에서 That's what Jesus said. So then, between heaven and earth, God gave everything to Jesus. And now, 받은 것을 Jesus gives what he received from God 다 준다. to the shepherd who speaks on his behalf. 복인데 So you can see how huge of a blessing this is. 것을 준다는 This blessing is beyond what anyone could ever imagine. 이때에 However, regardless of who it is, 해주고 we must not be people who become lazy or complacent 믿지 않고 or do not believe 사람들을 everything that happens at this time. 저주하고 이래 하는 And 사람들이 we must not curse others. 다만 We must not become this type of person. 많은 사람에게 먹여 But if there is someone who receives these words and gives them as food 모든 것을 to others, 맡기리라. Jesus said he will put him in charge of all his possessions. This is a promise. 속에 목자 약속 It's a promise. 이런 거 말이야. The promised shepherd, the promised people, 우리가 it's a promise. 하는 것입니다. 그렇다면은 This is what we must understand. 제 23장은 예수 초림 당시에 사건이 있은 Tenemos 예루살렘 que entender que Mateo capítulo 23 es de lo que sucedió en el tiempo de la primera venida en Jerusalén. Y Mateo capítulo 24 explica el evento que sucederá en la segunda venida de Jesús. Y estos eventos suceden en el tabernáculo de Dios, que es la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que dos naciones han luchado. Uno es Jerusalén, que es la nación de Dios, y el otro que ha invadido es Babilonia. 하나님의 나라와 God's kingdom has always fought Babylon. Siempre el reino The Old Testament and New Testament. 한 것입니다. That kingdom invades God's kingdom once again. 이 군사 And there's a war. 가지고
En este tiempo, hay personas que son engañados por los ejércitos del diablo y entregan sus propios hermanos a la muerte. Es por eso que Jesús ha dicho que no seamos engañados. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es el fin del evento de Jerusalén. Debe de estar el pastor de Dios en el púlpito de Dios, pero vemos que se ha puesto el destructor. Por lo que ha dicho, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Por lo que las personas deben de huir a los montes para sobrevivir. Porque toda persona que está en Jerusalén y van a morir comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal. No está hablando del principio del mundo, sino en la fundación del tabernáculo. Y Jesús ha dicho muchas veces que debemos de ser cuidadosos de no ser engañados. Aunque las personas digan Jesús está aquí o Jesús está allá, no debemos de ser engañados, porque Jesús vendrá en el Espíritu y trabajará como un relámpago. ¿Alguna vez ha ido al trono de Dios en el reino espiritual? ¿Alguna vez ha ido ahí? Yo subí y he visto la jerarquía del trono de Dios. Y había muchos ángeles alrededor del trono de Dios y movían como un relámpago. Y sus voces eran fuertes como voces de truenos. Antes de que se cumpla el libro del Apocalipsis, estaban tranquilos, pero cuando se comienza a cumplir el libro del Apocalipsis, los espíritus estaban moviendo rápidamente para cumplir el Apocalipsis. El Apocalipsis no se puede cumplir con el poder del hombre, sino a través de los ángeles. Así que tenemos que saber cómo han estado trabajando ocupadamente y sus movimientos eran como truenos y como relámpagos, pero en esta tierra todo parece estar igual, pacífico, porque los movimientos de los ángeles no se pueden ver con los ojos. Sin embargo, podemos ver que en el reino espiritual estaba moviendo rápidamente para poder cumplir la palabra del Apocalipsis. En Mateo capítulo 24 vemos que hay pelea nación contra nación, en donde los espíritus tienen que mover. Y cuando entendemos esta palabra, debemos de saber que no podemos estar negligentes ni un segundo. Si Dios nos dice que vayamos a la derecha, tenemos que ir a la derecha. Si tenemos que ir a la izquierda, tenemos que ir a la izquierda. Y si nos dice que tenemos que huir, debemos de huir. Para poder sobrevivir, tenemos que guardar la palabra de Dios. Si no guardamos la palabra de Dios y hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, podemos convertirnos en enemigos de Dios. Aún las personas de Jerusalén se convirtieron en enemigos de Dios y han sido destruidos por los enemigos del diablo. Leyendo Mateo capítulo 24, y si vemos en el libro del Apocalipsis y lo leemos, podemos ver que los eventos descritos se escribe claramente en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es el propósito de nuestra vida de fe? ¿No es para ir al reino de los cielos? ¿Por qué quiere ir al reino de los cielos? Porque es donde está la vida eterna. Por eso queremos ir al reino de los cielos. En la Biblia está el camino para nuestra vida eterna. Es el camino de la salvación y Dios nos está llamando para que podamos caminar en este caminar de fe, donde Dios está. Pensar que porque soy pastor voy a ir al reino de los cielos, esto es incorrecto. Si es pastor, aún más, tiene que hacer de acuerdo a la palabra. Por lo que los pastores y el miembro de la congregación, sin importar su posición, esta palabra tiene que ser el camino. Y uno tiene que preguntar, ¿quién soy yo en la Biblia? Si he sido creado de acuerdo a la palabra de la Biblia.
Todo creyente debe de hacer esta pregunta. ¿Jesús no cargó la cruz en vano? Este es el camino que nos ha dado para nuestra salvación. Así que tenemos que seguir este camino porque Jesús es el camino. Este es el único camino que nos guía a la salvación. Personas que no siguen este camino, aunque está escrito, aunque se les diga que huyan a los montes, terminarán en la muerte. But if they remained in Jerusalem, they would have eaten what belongs to Satan and learned Satan's teachings. Then they would only fall into destruction along with Satan later. Si se quedan en Jerusalén y no huyen a los montes, terminarán a través de los destructores. Tenemos que dar al 100% a nuestra vida de fe. Hacer un poquito bien no significa que lo estamos haciendo bien. Así que todos nosotros tenemos que tener nuestra esperanza en el reino de los cielos y juntos seamos la familia de Dios. Si hay algo que desean conocer más sobre este contenido, por favor, llame. Aunque tenga que llamar 100 veces, por favor, no piense que está bien el no conocer. Es contexto que nosotros debemos de saber porque es palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, nosotros somos uno. Así que no seamos personas que dividen o pelean. Jesús nos ha dicho que debemos de amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice en la palabra de la oración del Señor? Que perdonemos a nuestros deudores, así como nosotros hemos sido perdonados. Para que esta palabra o esta oración sea correcta, nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la palabra. No debemos de criticar unos a otros. En lugar de matar, hagamos el trabajo de salvar. Así como hemos visto en el contexto de Mateo capítulo 24, leamos cada versículo y entendamos lo que significa. Y pensemos en todo el mundo donde se ha cumplido esta palabra. Esto es lo que tenemos que confirmar. Tenemos que verificar nuestra vida de fe y creer. Y es así como vamos a poder ser salvos, al obedecer a la palabra. Decir cómo una persona es tan grande en el mundo no es importante. Todo está en las manos de Dios, ¿no es así? Así que consideremos esta palabra como palabra de vida eterna y oro y que todos puedan entrar al reino de los cielos donde Dios está. Muchas gracias. We are one. Somos uno. Muchas gracias. Antes de vamos a escuchar una alabanza sobre Apocalipsis capítulo 22. He showed me a river, water of life, so pure and crystal clear, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst
He showed me the river, water of life, so pure and crystal clear, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst, the tree of life. Next to the stream was the tree of life, which bore 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were there for healing of the nations. And the leaves of the tree were there for healing of the nations. I hope you enjoyed the song. Espero que haya disfrutado de la canción. Debido a la pandemia de COVID, además de varias enfermedades y desastres, ha habido una restricción de muchas actividades religiosas en todo el mundo. Debido al distanciamiento social, las personas dejaron de ir a la iglesia y ante tal situación se ha propagado un ambiente de temor y falsa información sobre la Biblia. Como resultado, muchos creyentes recibieron información negativa sobre la iglesia y comenzaron a distanciarse de la fe. Especialmente, el intercambio interreligioso es muy necesario y es lo que el presidente Lee considera muy importante. Con este seminario y con la cooperación de los pastores, esto también puede crear una oportunidad de restauración del mundo cristiano en Europa. Finalmente, tengo un eslogan que el presidente Lee siempre proclama. Somos uno en Dios. We are one. Terminemos el seminario con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias todos y muchas bendiciones.